Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy la pieza que vamos a aprender a tejer es esta blusita con un lado de manga larga con un diseño diferente al que normalmente he tejido hasta ahora, en un tono beige oscuro. Ustedes pueden elegir el color de su preferencia. Espero que les guste mucho este video tutorial, va a estar muy fácil, así que allá vamos. Los materiales que vamos a estar utilizando van a ser 260 gramos de hilo 100% algodón de la marca Quesito de Norelli. El grosor del hilo es de 4 hebras, pero pueden reemplazar también por cualquier hilo de la marca Círculo. También vamos a utilizar un crochet del 2.4 y del 2.00. Vamos a tejer con dos crochets de dos medidas diferentes: cinta métrica, tijera, aguja lanera y marcadores. Primero que nada, por aquí tengo una pequeña muestra del patrón que vamos a estar tejiendo para la base de nuestra blusa. Son dos puntos diferentes que vamos a estar tejiendo en esta base, que ya les voy a ir explicando en el paso a paso. Vamos a empezar tejiendo cadenas según el largo o según la medida como te indico a continuación. Recuerda que la cantidad de cadenas debe ser múltiplo de 2 más 1. Yo hice un total de 56 cadenas más 1 según la medida que yo deseo o necesito. Una vez tejido todas las cadenas que necesitamos, que sean múltiplo de 2 más 1, como les mencioné, yo he tejido un total de 56 cadenas más 1 sería un total de 57 cadenas. Para la primera vuelta me voy a saltar una cadena y en el siguiente vamos a tejer un punto deslizado. Para la siguiente cadena vamos a tejer un punto medio alto. Y nuevamente en la siguiente cadena un punto deslizado. Estos dos puntos, punto medio alto y punto deslizado, vamos a ir intercalando en todas las cadenas que hemos tejido. Y así hasta terminar esta primera vuelta. Una vez finalizada todas nuestras cadenas intercalando el punto deslizado y el punto medio alto, para la siguiente vuelta vamos a subir con una cadena, giramos el trabajo y en el primer espacio disponible, como te lo estoy mostrando aquí, vamos a ingresar y vamos a tejer un punto deslizado sobre punto deslizado de la vuelta anterior. Para el siguiente vamos a tejer un punto medio alto sobre punto medio alto de la vuelta anterior y en el siguiente nuevamente un punto deslizado sobre punto deslizado de la vuelta anterior. Y así vamos a repetir tejiendo punto deslizado y punto medio alto como corresponde y como te lo muestro aquí en esta segunda vuelta. Recuerda que el punto deslizado debe ir sobre punto deslizado de la vuelta anterior y el punto medio alto debe ir sobre punto medio alto de la vuelta anterior. Por aquí nuevamente ya finalicé esta segunda vuelta, así es como te debe ir quedando.
Para cerrar voy a tejer el último punto deslizado sobre el primer punto de la vuelta anterior. De esta manera finalizamos la segunda vuelta. Para la siguiente vuelta subimos nuevamente con una cadena, giramos el trabajo y vamos a repetir en el primer espacio sobre el punto deslizado de la vuelta anterior vamos a tejer un punto deslizado. Y en el siguiente espacio un punto medio alto sobre punto medio alto. Y nuevamente vamos a repetir este mismo patrón hasta finalizar esta tercera vuelta. Por aquí ya finalicé la tercera vuelta, vamos a tejer los dos últimos puntos que me quedan. Aquí un punto medio alto y en el siguiente, en el último, un punto deslizado. Nuevamente para la vuelta 4 subimos con una cadena, giramos el trabajo y vamos a repetir el patrón de punto deslizado y punto medio alto en toda esta vuelta. Y así vamos a continuar tejiendo hasta obtener un total de 9 vueltas con este mismo patrón. Por aquí ya finalicé con mis 9 vueltas y así es como te debe ir quedando. Para la vuelta 10 vamos a subir con una cadena, giramos trabajo y en este primer espacio ahora vamos a tejer un punto bajo. En el siguiente nuevamente un punto bajo. Y en el siguiente nuevamente un punto bajo y así vamos a repetir tejiendo punto bajo en cada espacio disponible hasta finalizar esta vuelta 10. Así es como nos debe ir quedando esta vuelta de puntos bajos y aquí estoy por finalizar, me quedan 2 espacios por tejer. Aquí un punto bajo y en este último espacio un punto bajo. Por aquí le estoy tomando la medida de las 9 vueltas que hemos tejido y va a estar midiendo un total de 3 centímetros. Para la vuelta 11 subimos nuevamente con una cadena, giramos trabajo y en el primer espacio un punto bajo y así vamos a continuar tejiendo esta vuelta con puntos bajos hasta finalizar. Nuevamente ya finalizamos esta vuelta con puntos bajos. Me faltan 2 puntos, me faltan tejer 2 espacios más. Y así ya tenemos 2 vueltas de puntos bajos. Subimos nuevamente con una cadena y para la siguiente vuelta vamos a repetir nuevamente tejiendo punto bajo en cada espacio disponible.
En total vamos a tejer 3 vueltas de puntos bajos. Por aquí ya finalicé mi tercera vuelta de puntos bajos. Y de esta manera es como vamos a ir repitiendo este patrón. Ahora nuevamente voy a tejer 9 vueltas con el punto deslizado y el punto medio alto intercalando en cada espacio disponible. Nuevamente subimos con una cadena, giramos trabajo y en el primer espacio ahora vamos a tejer un punto deslizado, repitiendo el patrón. En el siguiente espacio un medio punto alto y en el siguiente nuevamente un punto deslizado. Y así vamos a ir intercalando, repitiendo el patrón de punto deslizado y punto medio alto hasta finalizar esta vuelta. Así vamos a ir repitiendo. Voy a tejer nuevamente 9 vueltas en total. Por aquí otra vez finalicé con 9 vueltas siguiendo el patrón de punto deslizado y punto medio alto. Y nuevamente voy a repetir tejiendo 3 vueltas de puntos bajos únicamente. Repetimos, subimos con una cadena, giramos el trabajo y en el primer espacio vamos a tejer un punto bajo y así en cada espacio disponible punto bajo, dando inicio a estas 3 vueltas que vamos a tejer únicamente de puntos bajos. Después de las 3 vueltas de puntos bajos, vamos a tejer nuevamente 9 vueltas de punto deslizado con punto medio alto intercalado. Y así hasta obtener el ancho de todo nuestro busto. Por aquí ya he tejido todas las vueltas intercalando 3 vueltas de puntos bajos y 9 vueltas de punto deslizado con punto medio alto. Y este es todo el ancho que yo necesito según el ancho de mi busto. Yo he tejido un total de 152 vueltas repitiendo el patrón como te lo he indicado. Las 152 vueltas van a estar midiendo un total de 67 centímetros. La talla que yo estoy tejiendo es para una talla pequeña a mediana. Y todo el largo me va a estar midiendo un total de 23 centímetros. Por aquí yo finalicé con una vuelta de puntos bajos porque hasta ahí obtuve el ancho de busto que necesito. Pero si tú tal vez necesitas hacer las 3 vueltas de puntos bajos, no hay problema, todo depende del ancho del busto que tú estés tejiendo. Para hacer la unión vamos a utilizar nuestra aguja lanera. Vamos a fijarnos que nuestro trabajo esté por detrás. Esta es por detrás y este lado es por delante. Ahora lo que voy a hacer aquí es cortar el hilo, pero dejando un largo prudente, que es lo que voy a utilizar para hacer la costura y así cerrar el trabajo. Este es el largo que yo calculo que voy a necesitar para hacer la unión con la aguja lanera. Una vez hecho eso, vamos a ingresar el hilo en nuestra aguja lanera y ahora vamos a empezar a hacer la unión correspondiente. La costura vamos a hacer tal cual te lo muestro aquí en este siguiente paso.
Una vez finalizada la costura, así es como nos va a ir quedando por detrás. Y aquí me queda el último punto por coser. Y te voy a enseñar cómo vamos a ir cerrando esta costura. Vamos a hacer un nudo ingresando de esta manera. Y vamos a cerrar la costura. Ahora lo que voy a hacer es esconder el hilo para cortar y finalizar con esta parte del trabajo. Cortamos el hilo y ya tenemos así finalizada la costura y la unión de nuestra base de la blusa. Así es como nos queda por detrás. Y ahora sí damos vuelta al trabajo y de esta manera es como nos va a quedar por delante. Así es como nos debe ir quedando hasta el momento la base de nuestra blusa y nuestro trabajo. Ahora vamos a empezar a trabajar hacia un lado para poder dar inicio a nuestra manga. Por aquí tenemos la base de nuestra blusa y vamos a tejer primero 2 vueltas de puntos bajos. Para eso vamos a ingresar nuestro hilo en cualquier sitio, te puedes colocar, ingresamos el hilo, hacemos el nudo y subimos con una cadena. En el mismo espacio tejemos el primer punto bajo. Y así vamos a empezar a tejer punto bajo en cada espacio disponible, como te lo muestro aquí, para hacer nuestro primer borde de puntos bajos y así pueda quedar más prolijo y más bonito nuestro trabajo. Una vez finalizada toda esta vuelta, todo este borde de puntos bajos, vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto bajo que hemos tejido al iniciar la vuelta. Y vamos a repetir con una segunda vuelta de puntos bajos, subimos con una cadena en el primer espacio, un punto bajo, y así vamos a continuar tejiendo punto bajo en cada punto bajo disponible hasta finalizar. Por aquí ya terminé la segunda vuelta de puntos bajos y nuevamente cerramos con un punto deslizado en el primer punto bajo que hemos tejido. Cortamos el hilo y vamos a colocar marcadores como te lo muestro aquí para empezar a tejer la siguiente parte de nuestra blusa. Vamos a elegir el lado que va a ir hacia la axila y el lado que va a ir con la disminución para dar ese diseño de la manga hacia un lado. Colocamos el marcador en la parte delantera y la misma cantidad de cadenas que tenemos de marcador a marcador tiene que haber para la parte de atrás de marcador a marcador. Aquí les muestro el primer lado que he trabajado para que puedan tener una idea de cómo vamos a ir tejiendo. Por aquí ya tengo el primer lado y vamos a trabajar juntos la que va a ir la parte de atrás, que es básicamente lo mismo que la parte de adelante. Tenemos el lado de la axila que vamos a trabajar de manera recta y el otro lado que vamos a trabajar con disminuciones y teniendo en cuenta siempre nuestros marcadores. Entonces por aquí ya tengo finalizada este lado que es la parte delantera, he trabajado de marcador a marcador y ahora vamos a trabajar juntos la parte de atrás. Volteamos el trabajo y voy a empezar a tejer desde este marcador, vamos a quitar y voy a ingresar ahí mi hilo. Ahora para trabajar esta parte voy a utilizar mi crochet más fino que es el de 2.00.
Para la primera vuelta voy a subir con 3 cadenas y en el siguiente espacio un punto alto. Y en el siguiente nuevamente un punto alto y así hasta obtener un total de 6 puntos altos tejidos seguidos. Por aquí ya tengo mis 6 puntos altos. Me voy a saltar 2 espacios y en el tercer espacio un punto alto, 5 cadenas y en el mismo espacio nuevamente un punto alto. Este es el patrón que vamos a seguir tanto en esta parte como en la manga. Nuevamente nos saltamos 2 espacios y en el siguiente vamos a repetir tejiendo 6 puntos altos tejidos seguidos. Nuevamente repetimos, saltamos 2 espacios y en el tercero un punto alto, 5 cadenas y en el mismo espacio un punto alto. Y así vamos a repetir hasta llegar al marcador. Por aquí ya llegué a mi marcador tejiendo, repitiendo el patrón. Aquí ya tengo los 5 puntos altos y me falta el último que es aquí en mi marcador. Quitamos el marcador. Pausa para explicarles un poco esta parte. Trata de que el punto te quede tal cual estoy trabajando aquí, es decir, inicias con los 6 puntos altos y debes finalizar con los 6 puntos altos. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenas. Y en este siguiente espacio, en el punto alto de la vuelta anterior, tejemos un punto alto y así vamos a repetir tejiendo 6 puntos altos en total, punto alto sobre punto alto de la vuelta anterior. En esta primera y segunda vuelta aún no vamos a tejer disminuciones, vamos a tejer normal como lo estoy haciendo aquí. Ya tenemos los 6 puntos altos, 2 cadenas. Y vamos a saltarnos al centro de este espacio de la vuelta anterior y punto bajo. Nuevamente 2 cadenas y nos saltamos a este grupo de 6 puntos altos, perdón, de 5 puntos altos. Nuevamente tejemos 2 cadenas y nos saltamos al espacio de aquí y punto bajo. Repetimos 2 cadenas y nos saltamos a este grupo de 5 puntos altos y tejemos 5 puntos altos. Y así vamos a continuar hasta llegar a donde iniciamos. Por aquí ya estoy finalizando la segunda vuelta y me falta tejer los 6 puntos altos que me corresponden para finalizar. Ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer la primera disminución. Para eso subimos con 3 cadenas, giramos el trabajo y para hacer la disminución nos vamos a saltar 2 espacios y en el tercero tejemos un punto alto. De esta manera ya da inicio a la primera disminución. Y me voy a saltar a este espacio de aquí y voy a tejer 2 puntos altos. En este centro un punto alto y nuevamente en este espacio 2 puntos altos y de esa manera ya tengo 5 puntos altos. Me voy a saltar aquí en este tercer espacio y un punto alto, 5 cadenas y nuevamente un punto alto en el mismo espacio. Repetimos, nos saltamos a este espacio, 2 puntos altos, un punto alto en este espacio y 2 puntos altos en este siguiente espacio. Ya tenemos 5 puntos altos nuevamente, nos saltamos al tercer espacio de estos 5 puntos altos de la vuelta anterior y tejemos un punto alto,
5 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Y así vamos a continuar tejiendo hasta finalizar esta vuelta. Por aquí ya estoy finalizando mi tercera vuelta y recordemos que este lado, que es el lado que va a ir a la axila y el lado que vamos a tejer la manga, no vamos a hacer ninguna disminución. Me voy a saltar nuevamente al tercer espacio y vamos a repetir el patrón. Y para finalizar voy a tejer un punto alto en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior. Para la siguiente vuelta nuevamente subimos con 3 cadenas más 2 cadenas adicional, en total 5 cadenas, giramos el trabajo y nos vamos a saltar en este centro de aquí y vamos a tejer un punto bajo. 2 cadenas y nos saltamos a este grupo de 5 puntos altos y tejemos 5 puntos en total. Nuevamente 2 cadenas, nos saltamos al centro de aquí, punto bajo, 2 cadenas y nos saltamos a este grupo de 5 puntos altos y tejemos nuevamente 5 puntos altos. Y así vamos a repetir hasta finalizar esta vuelta. Por aquí ya finalicé esta vuelta y recordemos que este lado es de la disminución. Entonces aquí me queda tejer los 5 puntos altos. Y ahora para hacer la disminución me voy a saltar a la tercera cadena de la vuelta anterior y voy a tejer un punto alto, saltándome un punto alto. De esta manera ya tenemos la segunda disminución. Para la vuelta 5 vamos a tejer nuevamente 3 cadenas y vamos a realizar la tercera disminución. Y tal cual hicimos en la vuelta 3 me voy a saltar 2 espacios y en el tercero un punto alto. Y ahora nos vamos a saltar en este espacio y tejemos 2 puntos altos, un punto alto en este espacio y nuevamente 2 puntos altos en este espacio. Y así ya tenemos los 5 puntos altos. Nos saltamos en este tercer espacio y nuevamente un punto alto, 5 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Y así vamos a repetir el patrón hasta finalizar esta vuelta. Por aquí ya finalicé mi vuelta y voy a tejer en este espacio 2 puntos altos que me corresponden, un punto alto en este espacio y nuevamente 2 puntos altos en este siguiente espacio, obtenido un total de 5 puntos altos. Y como son 6 puntos altos al inicio y al final de cada vuelta, voy a tejer un último punto alto en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior. Recordemos que este lado no estamos tejiendo disminución. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenas y ahora vamos a repetir la vuelta 2. Nuevamente tejemos un punto alto sobre punto alto de la vuelta anterior, obteniendo un total de 6 puntos altos que corresponden al iniciar esta vuelta. Ahora vamos a tejer 2 cadenas, en el centro un punto bajo, 2 cadenas y nos saltamos a este grupo de 5 puntos altos y tejemos 5 puntos altos. Y así vamos a repetir hasta finalizar la vuelta. Ahora estoy en este lado de la disminución y he tejido los 5 puntos altos correspondientes y me voy a saltar un espacio y en la tercera cadena de la vuelta anterior un último punto alto. Y así ya tengo mi siguiente disminución. Para la siguiente vuelta repito con 3 cadenas, giramos el trabajo
y nuevamente nos saltamos 2 espacios y en el tercero un punto alto. Y así vamos a ir repitiendo hasta obtener un total de 16 vueltas con disminución, siempre teniendo en cuenta el lado de la disminución y el otro lado que estamos tejiendo de manera recta sin disminuciones. Te recomiendo ir tomándote la medida por si necesitas tejer más vueltas con disminuciones de acuerdo a la medida que tú estés tejiendo. Por aquí ya finalicé 16 vueltas haciendo disminución de un lado. Ahora lo que voy a hacer es trabajar adicional 4 vueltas pero sin hacer ninguna disminución, tal cual hice en este otro lado del trabajo. Entonces, para dar inicio a esta siguiente vuelta, a la vuelta 17, donde vamos a empezar a trabajar sin disminución, subo con 3 cadenas, giro mi trabajo y me voy a saltar a este tercer espacio y voy a tejer un punto alto, 5 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Y voy a continuar el patrón hasta finalizar esta vuelta. Por aquí ya finalicé la vuelta 17, ya he tejido la vuelta 18 y estoy por finalizar esta vuelta 18 en el lado donde estaba trabajando la disminución. Entonces, para finalizar tejo 2 cadenas, punto bajo en el centro, 2 cadenas y un punto alto en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior, y de esta manera va a empezar a ir de manera recta y sin disminución. Para la vuelta 19 subo con 3 cadenas, giro mi trabajo y voy a tejer 2 puntos altos en este espacio, un punto alto en este siguiente y 2 puntos altos en este siguiente espacio, obteniendo 6 puntos altos en este inicio de la vuelta. Y así voy a continuar tejiendo hasta obtener un total de 20 vueltas, contando con las 16 vueltas de disminución que hemos trabajado. Esta vuelta que estamos trabajando adicional sin nada de disminuciones, te recomiendo tomarte la medida y si necesitas tejer más vueltas, puedes continuar tejiendo repitiendo el patrón. Por aquí ya finalicé mis 20 vueltas en total. Ahora lo que voy a hacer es una última vuelta de puntos bajos para luego hacer la unión. Para esta vuelta subo con una cadena, giro mi trabajo y voy a empezar a tejer punto bajo en cada espacio disponible hasta finalizar esta vuelta. Por aquí ya estoy finalizando la vuelta de puntos bajos y tejemos un último punto bajo en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior. Y así terminamos de tejer lo que es esta parte del hombro para nuestra blusa. Ahora lo que vamos a hacer es la unión de ambos lados, tanto de la parte de atrás como de adelante, y para eso vamos a cortar el hilo calculando el largo que vamos a necesitar para hacer la costura con nuestra aguja lanera. Por aquí ya he cortado el hilo calculando más o menos el largo que necesito y voy a ingresar en mi aguja lanera. Una vez ingresado vamos a hacer la unión de ambas partes. Debes tener en cuenta que vamos a hacer la unión o la costura por la parte de atrás del trabajo. Así que aquí voy a girar mi trabajo para poder hacer la costura. La costura debes realizarla tal cual te muestro aquí a continuación.
Una vez finalizada la costura, voy a cerrar en este último espacio que me queda por coser y ahí mismo vamos a realizar un nudo para poder asegurar nuestra costura. Y así es como nos queda por delante y por detrás. Y ahora vamos a esconder el hilo para poder cortar. De esta manera ya tenemos finalizada la unión de lo que va a ser la manga de nuestra blusa. Giramos nuevamente el trabajo por delante. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar la manga de nuestra blusa a este lado donde no hicimos ninguna disminución. Las 21 vueltas que hemos tejido contando con la vuelta de puntos bajos va a estar midiendo 21.5 centímetros de largo y de ancho va a estar midiendo 21 centímetros. Estas medidas te doy para que puedas guiarte más o menos cuánto me están midiendo todas las vueltas que he trabajado, pero siempre te voy a recomendar ir tomándote la medida mientras vas tejiendo el paso a paso. Para empezar a tejer la manga me voy a posicionar aquí en el lado donde no hicimos disminuciones y exactamente en este punto donde yo estoy ingresando, en el centro donde va a ir la axila, ingresamos el hilo, hacemos el nudo para empezar a tejer. Vamos a continuar trabajando con nuestro crochet del 2.00, subimos con una cadena y en el mismo espacio vamos a tejer un punto bajo. Y vamos a empezar a tejer punto bajo en cada espacio disponible. Para eso te recomiendo no tejer tan ajustado, sino intentemos tejer un poco más flojito para que no quede muy ajustado nuestro punto o esta primera vuelta que vamos a ir trabajando para la manga. Y voy a tejer en este espacio 2 puntos bajos. Nos saltamos a este siguiente espacio y ahí mismo 2 puntos bajos nuevamente y así vamos a continuar tejiendo 2 puntos bajos en cada espacio disponible. Te vuelvo a repetir, no vamos a tejer esta vuelta muy ajustado, trata de tejer lo más sueltito que puedas porque esta va a ser la parte de la manga y para que no nos quede muy ajustado esta primera vuelta de puntos bajos. Por aquí ya finalicé toda la primera vuelta de puntos bajos en la zona de la manga y ahora para cerrar esta vuelta ya he tejido un punto deslizado en el primer punto que hemos tejido al iniciar la vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenas y en el siguiente espacio tejemos un punto alto, en el siguiente otro punto alto y así hasta obtener 5 puntos altos. Vamos a trabajar aquí el mismo punto que hicimos aquí. En esta parte vamos a trabajar en la manga. Vamos a repetir el patrón, pero sin hacer claro las disminuciones. Entonces aquí me salto 2 espacios y en el tercero un punto alto, 5 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Nuevamente me salto 2 espacios y en el tercero 5 puntos altos tejidos seguidos. Y así vamos a continuar tejiendo hasta finalizar esta vuelta repitiendo el patrón. Por aquí ya estoy finalizando esta vuelta y ahora voy a terminar con un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. El patrón me tiene que quedar así tal cual te lo estoy mostrando aquí. Ahora para la siguiente vuelta giramos el trabajo, vamos a trabajar girando siempre el trabajo para dar inicio a la siguiente vuelta.
Subimos con 3 cadenas y se considera como un punto alto de la vuelta anterior, más 2 cadenas adicionales y en este primer espacio un punto bajo. 2 cadenas y nos saltamos a este grupo de 5 puntos altos y tejemos 5 puntos altos sobre cada punto alto. Nuevamente tejemos 2 cadenas y nos saltamos a este espacio, punto bajo, 2 cadenas y nos saltamos nuevamente y hacemos punto alto sobre punto alto. Y así vamos a continuar tejiendo hasta finalizar esta vuelta. Por aquí nuevamente ya estoy por finalizar esta vuelta. Y aquí ya tengo 4 puntos altos y para cerrar voy a tejer un punto deslizado en la tercera cadenita de inicio y así ya tengo mis 5 puntos altos en total, contando con las 3 cadenas de inicio. Nuevamente para la siguiente vuelta giramos trabajo y ahora vamos a caminar al centro de estos 5 puntos altos que hemos tejido en la vuelta anterior, así que voy a caminar aquí uno con un punto deslizado. Hacemos un segundo punto deslizado y aquí en el tercero vamos a hacer el último punto deslizado y subimos con 3 cadenas más 5 cadenas adicionales y ahí mismo tejemos un punto alto y ya damos inicio a la siguiente vuelta haciendo este primer dibujo. Nos saltamos a este espacio y tejemos 2 puntos altos, un punto alto en este espacio y 2 puntos altos más en este espacio. Si se dan cuenta, estamos trabajando el mismo patrón tal cual. Y así continuamos tejiendo hasta finalizar esta vuelta. Por aquí nuevamente ya estoy finalizando esta vuelta y para cerrar voy a tejer un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Y ya tenemos cerrada esta vuelta. Y así vamos a continuar tejiendo tal cual trabajamos aquí. Sin repetir, claro, las disminuciones, solamente esta parte que hemos trabajado vamos a repetir tal cual te lo estoy mostrando aquí, hasta obtener el largo de la manga que tú deseas. Por aquí ya tengo todo el largo de la manga que deseo y he tejido un total de 49 vueltas repitiendo el patrón. Entonces para la siguiente vuelta, para mi vuelta 50, voy a subir con una cadena y en el mismo espacio voy a tejer un punto bajo. Y voy a empezar a tejer punto bajo en cada espacio disponible como te lo muestro aquí. Por aquí ya finalicé toda esta vuelta con puntos bajos y para cerrar voy a tejer un punto deslizado en el primer punto que he tejido. Para la vuelta 51 subo con una cadena y en el mismo espacio tejo un primer punto bajo y continúo tejiendo puntos bajos hasta obtener un total de 7 puntos bajos contando con el primero que hemos tejido. Me salto 2 espacios y en el tercero tejemos 2 puntos altos en el mismo espacio. Vamos a realizar un punto picot, subimos con 3 cadenas, ingresamos de esta manera en este punto alto, sacamos y punto deslizado, ya tenemos el punto picot. Y en el mismo espacio nuevamente 2 puntos altos. Y este es el diseño que vamos a tejer en nuestra manga. Nuevamente nos saltamos 2 espacios y en el tercero empezamos a tejer punto bajo hasta obtener nuevamente 7 puntos bajos. Nuevamente nos saltamos 2 espacios y en el tercero tejemos 2 puntos altos. Realizamos el punto picot de 3 cadenas, ingresamos aquí de esta manera, sacamos punto deslizado y 2 puntos altos más en el mismo espacio. Y de esta manera vamos a ir trabajando hasta finalizar esta manga.
Una vez finalizada vamos a cortar el hilo y vamos a repetir lo mismo en el otro lado de la manga. Una vez finalizada, ahora vamos a trabajar esta parte de nuestra blusa. Trabajamos de igual manera con el crochet 2.00, ingresamos el hilo en esta parte donde te lo muestro, subimos con una cadena y en el primer espacio tejemos un punto bajo y empezamos a tejer punto bajo como te lo muestro aquí. De igual manera te recalco, intenta tejer no tan ajustado para que no nos quede muy apretado esta parte. Vamos a empezar a tejer este borde con puntos bajos, de igual manera para darle un toque más bonito a nuestra blusa. No olvides dejarme en los comentarios si tienes alguna duda o por si alguna parte de este paso a paso de este video tutorial no lo entendiste. En los comentarios puedes dejármelo y te lo voy a estar respondiendo. Ahora estoy llegando a esta zona donde hicimos las disminuciones y vamos a empezar a tejer puntos bajos de esta manera como te lo voy a mostrar a continuación. Y ahora me salto en este espacio donde hemos trabajado las disminuciones y en este espacio ingreso y voy a tejer 2 puntos bajos. Ahora, en este espacio entre las dos vueltas, en este centro, en este espacio pequeñito, que es un poco reducido, vamos a tejer un punto bajo. ¿Correcto? Ahora nos saltamos a este espacio grande y tejemos 2 puntos bajos ahí mismo. Nuevamente a este espacio pequeñito entre las dos vueltas, en este espacio ingresamos y tejemos un punto bajo. De esta manera esta zona donde hicimos las disminuciones no nos va a quedar muy ajustado esta primera vuelta que estamos tejiendo de puntos bajos. Y así vamos a continuar tejiendo todo este borde que hemos trabajado de las disminuciones hasta finalizar esta vuelta. Por aquí ya finalicé toda mi vuelta tejiendo puntos bajos y estoy por llegar a donde inicié y vamos a continuar tejiendo los puntos bajos. Una vez finalizada vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que hemos tejido. Ahora para la siguiente vuelta que vamos a hacer un bordecito con unos toques de punto picot, para eso subimos con una cadena y en el primer espacio tejemos un punto bajo. En el siguiente otro punto bajo, tenemos 2 puntos bajos. Ahora subimos con 3 cadenas y vamos a tejer en el mismo espacio donde hicimos este punto bajo, tejemos un punto bajo. Y ya tenemos un punto picot. Nuevamente subimos con 3 cadenas y en el mismo espacio nuevamente un punto bajo. Tenemos 2 puntos picots, repetimos 3 cadenas y en el mismo espacio un último punto bajo y ya tenemos 3 puntos picots que nos da la forma como si fuera una florecita con 3 puntos picots o 3 pétalos. Ahora nos vamos a saltar un espacio y en el siguiente tejemos un punto bajo y en el siguiente nuevamente un punto bajo y en el siguiente un punto bajo, es decir 3 puntos bajos seguidos. Y vamos a repetir este punto picot que hicimos. Subimos 3 cadenas, en ese mismo espacio donde tejimos el último punto bajo, un punto bajo, 3 cadenas, nuevamente en el mismo espacio un punto bajo, 3 cadenas y nuevamente en el mismo espacio un punto bajo. Y ya tenemos nuestro segundo punto picot de 3 bolitas. Repetimos, nos saltamos un espacio y tejemos un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo y así vamos a tejer punto picot cada 3 puntos bajos en esta zona de aquí, como te lo muestro.
Por aquí ahora estoy en la zona de las disminuciones y vamos a hacer un pequeño cambio. No vamos a tejer las florecitas o los puntos picots cada 3 puntos bajos. Ahora lo vamos a hacer cada 4 puntos bajos, como te lo muestro aquí, para que no queden tan pegaditas cada florecita, como yo lo voy a decir a estos puntos picots que estamos tejiendo. Por aquí estoy realizando un punto picot. En esta zona de las disminuciones me salto un espacio y voy a tejer 4 puntos bajos seguidos. De esta manera vas a tejer en esta zona donde hicimos las disminuciones. Y nuestras florecitas o punto picots no van a quedar tan juntos como en esta zona. Y así continúas tejiendo en toda esta parte hasta finalizar. Por aquí ya estoy finalizando mis punto picots en este bordecito. Y para cerrar ya tejí los 4 puntos bajos, los 3 puntos bajos, y vamos a hacer un punto deslizado y cortamos nuestro hilo y ya tenemos casi finalizada nuestra blusa. Ya tenemos listo este bordecito de la parte donde hicimos las disminuciones. Ahora vamos a trabajar la parte baja de nuestra blusa. Vamos a tejer en punto relieve. Para eso vamos a colocar nuestro hilo en cualquier parte. Yo ingresé en esta parte. Vamos a continuar tejiendo con nuestro crochet de 2.0, el más fino, y subimos con 6 cadenas. Nos saltamos 2 cadenas y en el tercero tejemos nuestro primer punto bajo y continuamos tejiendo punto bajo en cada cadenita disponible. Por aquí ya finalicé. Y para cerrar esta primera vuelta, en este siguiente espacio disponible voy a tejer un punto deslizado. Y ya tengo cerrado mi primera vuelta. Voy a caminar a este siguiente espacio con un punto deslizado para dar inicio a la siguiente vuelta. Giro mi trabajo y ahora vamos a tejer punto relieve. Es decir, no vamos a agarrar toda la cadenita por completa que se genera al hacer el punto bajo, sino solamente esta barriguita de aquí de atrás y tejemos el primer punto bajo. Nuevamente repetimos en este siguiente cadenita 2 puntos bajos, aquí 3, 4 y 5 puntos bajos en total en este último espacio. De esta manera ya tenemos 2 vueltas, subimos con una cadena, giramos nuestro trabajo y vamos a repetir. En este primer espacio disponible voy a tejer, pero solamente agarrando una barriguita, y empezamos a tejer nuevamente 5 puntos bajos. Aquí ya tenemos 2, 3, 4 y 5 puntos bajos en este último espacio. Y para cerrar nuevamente voy a hacer un punto deslizado en el primer espacio disponible. Y damos cerrado esta tercera vuelta. Y así vamos a continuar tejiendo hasta finalizar todo el borde de la parte baja de nuestra blusa con este punto. Por aquí ya finalicé todo el borde tejiendo este punto. Y para cerrar vamos a unir de esta manera, pero teniendo en cuenta que nuestro trabajo ahorita está por delante, entonces lo vamos a hacer por detrás. Voy a colocar de esta manera para hacer la costura con el mismo crochet.
Y vamos a empezar a tejer puntos bajos para poder hacer la unión o la costura y poder cerrar este punto tal como te lo muestro aquí a continuación. Así es como nos va a quedar por delante la unión y por detrás, y ahora vamos a cortar el hilo. Y ya tenemos finalizada nuestra blusa. Como pueden ver, son puntos diferentes, pero no son nada del otro mundo. Es súper fácil, súper sencillo de tejer. Y así damos por finalizada esta blusita a crochet con un diseño diferente, con un lado de manga. Espero que les haya gustado mucho y lo hayan podido entender a la perfección. De todas maneras, si tienes alguna duda, no olvides dejármelo en los comentarios. Puedes compartir el video con esa persona que también le gusta el crochet para que pueda empezar este proyecto. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para los próximos videos tutoriales que se vienen. Y solamente me queda agradecerte por estar nuevamente por aquí en este video tutorial. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho. Bye.